El dictador cubano es imputado por los Estados Unidos. Washington activa acusación histórica por cargos criminales. La Habana responde furiosa mientras Washington apunta al corazón de la dictadura cubana. Hola y bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a compartir una noticia que está sacudiendo a Cuba, a Miami y a toda la región. Quédense hasta el final y compartan este video porque lo que está pasando puede marcar un antes y un después. Comenzamos. Hoy la tensión entre Estados Unidos y Cuba ha alcanzado uno de los puntos más altos en las últimas décadas. El Departamento de Justicia norteamericano formalizó una acusación criminal histórica contra Raúl Castro Ruiz, el hombre que gobernó la isla durante años tras la muerte de su hermano Fidel. A sus 94 años, el exmandatario enfrenta cargos graves por su presunta responsabilidad directa en el derribo de las avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate. El hecho ocurrió el 24 de febrero de 1996, un incidente que costó la vida de 4 personas, 3 de ellas ciudadanos estadounidenses. Los cargos incluyen conspiración para matar nacionales estadounidenses, 4 cargos de asesinato y 2 cargos por destrucción de aeronaves. Según la acusación presentada en una corte federal de Miami, Raúl Castro, quien en ese entonces era ministro de las Fuerzas Armadas, habría autorizado el uso de la fuerza letal contra estas aeronaves de la organización exiliada. El indictment detalla que a pesar de que las avionetas volaban en aguas internacionales mientras buscaban balseros, aviones de combate cubanos las derribaron y lo habrían hecho bajo órdenes estrictas de la cadena de mando que dirigía Raúl Castro. Este caso, que permaneció abierto durante 30 años, fue reactivado y fortalecido con evidencia desclasificada bajo la actual administración Trump. El anuncio se produjo el 20 de mayo, precisamente el día de la independencia de Cuba, y ocurrió en un acto cargado de simbolismo en la Freedom Tower de Miami. El fiscal general interino, Todd Blanche, acompañado de legisladores cubanoamericanos, presentó los cargos como un acto de justicia largamente esperado para las víctimas, y no solo para ellas, sino para todas sus familias. Mario de la Peña, Carlos Costa, Pablo Morales y Armando Alejandre Jr. son los nombres que vuelven a resonar con fuerza en las calles de Miami. Allí, la comunidad exiliada celebró la noticia con banderas cubanas y estadounidenses ondeando en Light Havana. Pero esta movida no aparece sola, forma parte de una estrategia mucho más amplia y de máxima presión. Una estrategia que la administración Trump ha implementado contra el régimen cubano. En los últimos meses se han intensificado las sanciones contra la isla. También se ha restringido aún más el flujo de combustible proveniente de Venezuela. Se han impuesto nuevas restricciones a funcionarios y empresas militares cubanas. Y además se ha incrementado la presencia naval estadounidense en el Caribe. Analistas coinciden en que la acusación contra Raúl Castro no es solo un acto simbólico, también sería un intento de deslegitimar por completo a la cúpula del poder en La Habana y, por supuesto, de generar mayor inestabilidad interna en un momento en que Cuba enfrenta una de sus peores crisis energéticas y económicas de los últimos años. Una crisis marcada por apagones que superan las 20 horas diarias en muchas provincias. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué significa esto para la dictadura cubana? Representa un duro golpe a nivel simbólico y político. Raúl Castro sigue siendo una figura reverenciada dentro del Partido Comunista y las Fuerzas Armadas. Acusado formalmente de asesinato y de crímenes internacionales, erosiona la narrativa oficial de la llamada Revolución Invencible y pone al régimen en una posición defensiva. Fuentes cercanas a la inteligencia estadounidense indican que esta acción busca crear divisiones internas. También busca desmoralizar a los cuadros medios y enviar un mensaje muy claro: nadie en la cúpula está a salvo de la justicia americana. Además, esta acusación abre la puerta a posibles acciones futuras, incluyendo sanciones secundarias contra países o empresas que mantengan relaciones con Cuba. Ahora bien, la gran pregunta es esta: ¿es realista pensar que Raúl Castro pueda ser detenido y extraditado a Estados Unidos? La respuesta por ahora es altamente improbable. Cuba no tiene tratado de extradición con Washington.
Y el régimen ha dejado claro que jamás entregará a uno de sus líderes históricos. Como dije anteriormente, a sus 94 años, Raúl mantiene un perfil bajo, pero sigue siendo una figura respetada internamente. Expertos en derecho internacional señalan que sin cooperación del gobierno cubano, cualquier arresto solo podría ocurrir mediante una operación especial de captura o si Castro saliera del país, algo que parece muy poco probable. Sin embargo, la orden de arresto internacional existe y complica cualquier movimiento futuro del exmandatario. Desde La Habana, la respuesta no se hizo esperar. El presidente Miguel Díaz-Canel rechazó tajantemente la acusación y la calificó como una maniobra política sin ningún fundamento legal. En un mensaje publicado en X, Díaz-Canel defendió el derribo de 1996 como un acto de legítima defensa, según él, ante repetidas violaciones del espacio aéreo por parte de elementos terroristas. También acusó directamente a Estados Unidos de fabricar un expediente, según él, para justificar una posible agresión militar, y aseguró que el pueblo cubano permanecerá unido frente a lo que llamó la arrogancia imperial. Fuentes oficiales cubanas han reiterado que las avionetas fueron advertidas múltiples veces y que Cuba actuó dentro de su soberanía. En las redes sociales, la polarización es absoluta. En Miami y entre la diáspora, las publicaciones estallan de alegría y de esperanza. Frases como justicia tardía por fin y Cuba libre dominan las tendencias. Figuras como los congresistas Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, han aplaudido esta decisión y han exigido más acciones concretas. Del otro lado, en Cuba y en sectores de izquierda latinoamericana, predominan las críticas al imperialismo yanqui. También predominan los llamados a la resistencia. Dentro de la isla, muchos residentes expresan temor ante una posible escalada que empeore la ya grave situación económica. Aunque también hay voces discretas que ven en esta presión externa una posible luz al final del túnel. Donald Trump, por su parte, ha sido muy claro en su postura. En declaraciones recientes ha hablado de liberar a Cuba del socialismo y de darle al pueblo cubano un nuevo amanecer, después de 67 años de sufrimiento. En marzo de este año afirmó textualmente que tendría el honor de tomar Cuba si fuera necesario, aunque también ha señalado que prefiere que el cambio venga desde adentro. Marco Rubio, secretario de Estado y figura clave en esta política, ha expresado públicamente su escepticismo sobre cualquier solución diplomática con el régimen actual. Rubio ha descrito a Cuba como una amenaza a la seguridad nacional, especialmente por sus alianzas con Rusia, China e Irán. En este caso, revive heridas profundas de la comunidad cubanoamericana y también revive el debate sobre hasta dónde puede llegar Estados Unidos en su política hacia la isla. Mientras en Miami se siente esperanza y reivindicación, en La Habana predomina la incertidumbre y también el endurecimiento de la retórica oficial. La crisis humanitaria en Cuba, combinada con esta escalada jurídica y diplomática, dibuja un panorama complejo para los próximos meses. El mundo sigue observando con mucha atención y algunos aliados europeos han expresado preocupación por una posible desestabilización regional. Mientras que países como Venezuela, Nicaragua y Bolivia han manifestado su respaldo incondicional al gobierno cubano. La pregunta que flota en el aire es si esta acusación será solo un capítulo más en la larga historia de confrontación entre Washington y La Habana, o si realmente marca el comienzo del fin de una era para el régimen castrista. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Si esta información te pareció importante, compártela y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.